Bueno, nos presentamos, somos María y Adelita. Estamos haciendo la residencia en la Escuela Primaria Municipal número 16 y nos tocó cuarto año, con la seño conformadora Cintia Barragán. Bueno, los contenidos asignados en el área de práctica del lenguaje fue reflexión sobre el lenguaje, vincular las clases de palabras con los tipos textuales, determinar las características de un personaje o los personajes a partir de los adjetivos empleados en su descripción. Los propósitos que sostuvimos para poder realizar las actividades en la planificación fueron los siguientes: proponer situaciones de lectura, escritura e intercambio oral de textos poéticos que permitan a los alumnos desenvolverse de manera cada vez más autónoma y reflexiva usando el lenguaje para aprender, organizar el pensamiento y elaborar su propio discurso. Propiciar instancias de reflexión sobre el lenguaje, sobre los procedimientos y recursos lingüísticos en función de la optimización de sus prácticas del lenguaje. La señora Cintia venía trabajando con el género lírico, con la poesía. Entonces lo que nos propuso es poder arribar, si bien el contenido que ella nos asignó no es un contenido que estaba dentro del diseño curricular, es un contenido que por ahí se iba un poco del enfoque, era arribar al concepto de adjetivos y sus clasificaciones. Pudiendo adecuar este contenido a lo que plantea el enfoque del diseño actual curricular, nosotros comenzamos una primera clase retomando algunas de las poesías que la docente ya había propuesto como abanico de lectura de las distintas poesías. En una primera clase lo que se hace es, bueno, leer una de las poesías que se llama El enorme pulgarcito, y a través de ahí poder conocer al personaje y los personajes que fundan a este personaje principal, para poder arribar a lo que ellos ya venían trabajando en clases anteriores, que eran las clases de sustantivos. Nosotros, si bien no arribamos ese concepto, sino lo que propusimos fue lo siguiente: que hay palabras que para poder construir tanto el género lírico como el género narrativo, que necesitan, que son palabras que por ahí nos orientan y nos determinan cuáles son los lugares, los personajes, las personas, las cosas. Y esas palabras necesitan la ayuda de otras palabras para poder complementarse. Y ahí dar como un inicio a lo que sería lo que nosotras queríamos trabajar, las descripciones de aquellos personajes o lugares, que es lo que planteamos en el contenido y en los propósitos. Nosotras tuvimos 3 clases, de las cuales 2 se realizaron esta primera semana, una clase con la actividad subida al Classroom y la otra es una clase de Zoom. Más que nada, por ahí la reflexión que nosotros hacemos sobre esta cuestión fue esa puja entre poder trabajar los contenidos dentro del enfoque que plantea el diseño curricular y también poder satisfacer a la demanda que teníamos de la docente conformadora, sabiendo que por ahí estaba fuera del enfoque, pero también esa demanda era continua, ella pedía que trabajemos los adjetivos. Si bien nosotros damos una introducción a lo que son esos adjetivos, no le damos el término de adjetivo propiamente dicho, ni hacemos su clasificación, sino que lo que hacemos es que los chicos puedan reflexionar que para poder realizar las escrituras y las lecturas, y que tengan una coherencia y una cohesión, que puedan unirse y formar algo agradable tanto a la lectura como a la escritura, necesitamos de conjugar este tipo de palabras, que tienen sus nombres, que son sustantivos y adjetivos. No sé si Adelina, ¿quieres continuar con tu clase de Zoom? Bueno, yo voy a continuar contando un poco lo que sucedió en la clase de Zoom. La clase de Zoom es una extensión de lo que se envió como primera clase, que mandamos el día lunes, y el día miércoles se realizó la clase de Zoom. La clase de Zoom la habíamos planificado acorde a la propuesta de la primera clase, pero estábamos conversando con María, tomando como reflexión si no nos abocamos muy bien a lo que es la planificación en sí, a tener en cuenta el tiempo que dura el Zoom, que es de 40 minutos, y las actividades propuestas quedaron acotadas, por lo que se hubo que ir reformulando antes de llegar a la clase de Zoom y en el mismo momento de la clase de Zoom mismo.
Entonces, el contenido que se desarrollaba en la clase era determinar las características de un personaje a partir de adjetivos empleados en su descripción. Lo tuvimos en cuenta con los propósitos generales que eran proponer situaciones de lectura, escritura e intercambio oral en textos poéticos que permitan a los alumnos desenvolverse de manera más autónoma, reflexiva, usando el lenguaje para aprender, organizar el pensamiento y elaborar su propio discurso. Lo que yo realicé en un primer momento fue hacer una relectura de la poesía que venían trabajando, que no estaba en la planificación, pero hicimos una relectura entre todos los chicos, acorde a la forma de lectura que tiene la misma, a las rimas y cómo se desarrolla la misma. Y después retomamos con algunas preguntas de la primera clase, digamos. Algunas eran más generales, que tenían que ver con lo que decía la poesía, y otras eran más personales, que tenían que ver más con lo que ellos pensaban o se pusieron en el lugar del personaje, que es lo que ellos harían. Lo que se resolvió ahí, que no estaba en la planificación y resultó muy significativo, que habíamos tomado un documento, el documento de proceso de escritura y reflexión sobre el lenguaje, etapas del proceso de escritura, dice que se reflexiona del lenguaje en situaciones de lectura y escritura cuando se analizan las producciones propias y de los otros. En ese término nosotros pensamos en agarrar todas las respuestas de los alumnos en base a las producciones que habían hecho con las actividades y retomarlas en la clase de Zoom, a modo de ejemplo. Y entonces volvimos a hacer la actividad en conjunto entre todos y a su vez les releí las respuestas. Algunos se daban cuenta de a quién correspondía y no, pero estuvo muy buena la dinámica para la participación de todos. Después, bueno, tiene que ver con la puesta en común a partir de la revisión de lo escrito, dictado el docente, selección de problemas más recurrentes a los que impactan a las producciones e interpretación de los alumnos, tiene que ver con esto de poder trabajar con las descripciones, de poder analizar las respuestas de los alumnos sin irnos del contenido y del objetivo de la clase, que era trabajar con los adjetivos. También resultó consultas de fuentes de información escrita, tales como manuales o diccionarios, se vio reflejado en algunas producciones de los chicos, con algunas palabras que no entendían, aparecían entre paréntesis a qué palabra se refería exactamente, o sea que hubo una búsqueda de información por parte de los alumnos, que está acorde al diseño curricular. Y bueno, este documento también dice que hay que plantear situaciones de revisión instalada en los alumnos, la necesidad de volver a leer lo escrito para constatar y que cumplan con los procesos planteados, con los propósitos planteados en la planificación previa. Eso sí se vio reflejado en los alumnos. Otra cuestión importante es que sobraba tiempo, faltaba un poquito más, y para reforzar esos contenidos hicimos, al finalizar de la clase, al finalizar las características del personaje principal, les pedí que en una palabra lo pudieran describir, y entre todos elaboramos una definición de adjetivos. Primero se les preguntó al grupo a qué referían todas esas palabras que describían el personaje, y ellos pudieron decir adjetivos, y entre todos elaboramos una definición de adjetivos. La clase de Zoom concluyó en que después hicimos una descripción de adjetivos de cada uno de nosotros. Así que bueno, la reflexión viene por el lado de la planificación, que tiene que ver con la secuencialización de actividades que se desarrollan con los chicos, y con las intervenciones docentes que se van realizando paso a paso, que eso no se vio reflejado en la planificación y hubiera estado muy bueno y pertinente que aparezca. Antes de que por ahí cierre, Bueno, que todavía queda una clase pendiente, que es la de la semana que viene. Nosotras venimos con una semana menos, o sea, esta semana me toca a Adelina, son las intervenciones, y la semana que viene me toca a mí. Y
por ahí queda una sola clase de práctica del lenguaje, que es la del día lunes, y es retomar sobre todo lo que ellos vieron con Adelina el día miércoles en Zoom, y para que ellos puedan reflexionar la importancia de todas las palabras a la hora de poder redactar una poesía, de poder conformar una poesía, de poder redactar un texto narrativo descriptivo, que las palabras no están porque sí, si hay un personaje, ese personaje, para que tenga sentido y tenga un atractivo incluso para la lectura, tenga la descripción mayor posible, porque eso nos ayuda también a que la imaginación pueda volar. Así que bueno, esa va a ser la tercera actividad, que todavía no tuvo rumbo, que es analizar la importancia de las palabras y su función dentro de los tipos textuales leídos. Ellos ya han trabajado con textos narrativos, ahora están trabajando con el género lírico, por eso es que nosotros tomamos ese género, porque fue lo que nos referenció la docente conformadora. Ahora, si te dejo, Ade, para que puedas cerrar. Exactamente, sí. Y bueno, quería cerrar con una cita del documento Enseñar a leer, escribir y tomar la palabra en la escuela primaria. Y dice: las prácticas del lenguaje deben entenderse como contenidos en acción. Se enseñan y se aprenden en la propia práctica, participando en situaciones de lectura, escritura y oralidad. Así que bueno, dejamos el videito. Bueno, un saludo a todas y a Isaías. Chau, chau.